enfocarnos, hermanos, en la Biblia, en lo que hemos estado estudiando. Dios es bueno, porque no sé si usted ha notado, cuando pasa alguna circunstancia en la vida de la iglesia o en su vida personal, Dios siempre tiene algo que decirnos a través de las predicaciones. Él conoce los tiempos, conoce las circunstancias. Así que el día de hoy vamos a seguir estudiando precisamente en Efesios capítulo número 6. El siguiente elemento de la armadura del cristiano. Efesios capítulo número 6. Y estaremos orando al final de la predicación. Ya lo hemos mencionado que como creyentes estamos librando una batalla espiritual diaria, sin tregua. Y esto es precisamente porque Satanás, ¿verdad? El enemigo de Dios, enemigo que por su propia cuenta y por su propia voluntad quiso rebelarse a Dios, ahora tiene una batalla contra sus criaturas y la más amada de ellas son precisamente los seres humanos, creados a su imagen, creados a su semejanza. La esencia de la voluntad de Dios fue depositada en nosotros también, ¿verdad? En principio su santidad, todavía no probada, su inocencia, todavía no probada. Sin embargo, Satanás, ¿verdad?, ganó una batalla, pero no va a ganar la guerra. Dios tiene ya, ¿verdad?, desde el principio de los tiempos, conociendo en su inmensa sabiduría, una guerra ganada, y Satanás lo sabe. Por eso es que es tan cruel, por eso es que es tan perseguidor, por eso la Biblia lo define como un león rugiente buscando a quien devorar. Un león que está empecinado en separar las ovejas del rebaño y poderlas atacar de forma individual y poder hacer estragos en la vida de cada creyente. Dice el versículo número 10 de Efesios capítulo número 6: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies del apresto del Evangelio de la paz. El siguiente elemento que vamos a estudiar hoy es el versículo 16. Léanlo en voz alta, por favor, hermanos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestro mundo es un mundo cada vez más caótico, y es increíble, no sé si a usted le pasó, a mí me pasó, que en las últimas guerras que se han librado entre diferentes naciones, uno descubre el ingenio humano para hacer armas tan eficaces, tan exactas, donde ya ni siquiera un hombre tendrá que portarlas en su cuerpo o en su avión, armas teledirigidas. Sin embargo, hermanos, esto no es nuevo. Ha habido muchas guerras en la historia de la humanidad. Todas ellas son cruentas,
todas ellas son sangrientas, todas ellas son inmisericordias. En realidad, ninguna nación puede jactarse de ganar la guerra, porque cuando es atentar contra un ser humano, estás atentando contra la voluntad de Dios de poder considerar a los demás seres humanos como criaturas hechas a su imagen y semejanza. Pero el diablo, hermanos, es el más cruel de todos. Él dará una guerra sin tregua. Y sin duda, no hay la posibilidad de que el diablo deje de mostrar hostilidad contra Dios y contra el hombre. Y sabe él perfectamente que no puede vencer a Dios. Es imposible que pueda vencer a Dios. Así que Satanás dirige su ataque contra lo que Dios más ama, sus criaturas, como lo he dicho, hechas semejantes a su imagen y semejanza. Pero Dios, hermanos, nuestro glorioso Dios, nuestro bendito Dios, no se queda sin hacer nada. Si el intento de Satanás fue que el hombre se rebelara contra Dios, este mismo Dios proveyó una salida, y esta es derrocar el imperio de la muerte a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y esto, de esta forma, precisamente es que llegamos al siguiente elemento de la armadura de Dios. Pablo les dio a los cristianos la siguiente amonestación, hermanos. Y es una amonestación que está dada a la iglesia de Éfeso, pero es vigente para nosotros porque somos el cuerpo de Cristo, igual que lo era esta iglesia. Sigue siendo tan real y tan contemporánea para nosotros que debemos pensar en que esa armadura también es de nuestra medida. También nos pertenece. Y esa amonestación fue sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora, Satanás, hermanos, es muy astuto. No nos imaginamos cuánto, porque él nos va a atacar de diferentes formas. Él conoce nuestras actitudes, nuestras debilidades, nuestra carnalidad, no porque sea omnisciente, sino porque ve nuestro proceder. Y como un testigo, ¿verdad?, también de eso, como los demás ángeles de Dios también son testigos de nuestras acciones, él puede precisamente identificar cuál es nuestro punto débil y va a ser astuto para atacarlo. Aún en aquellas cosas en las cuales podamos decir que quizás otros no se den cuenta, Satanás se da cuenta también. Así que, hermanos, Pablo nos está diciendo que en esta forma de ataque, y además de forma metafórica, lo llama los dardos de fuego del maligno. La pregunta es precisamente para entender esto: ¿qué es un dardo de fuego? ¿Por qué Pablo utiliza esto? Ahora, como ustedes saben, nosotros traemos una traducción del original griego. Y las palabras griegas tienen un significado a veces bastante más amplio y nos pueden hacer pensar a qué se refiere. Porque normalmente yo cuando pienso en un dardo pienso en una cerbatana, ¿verdad? Se envía precisamente ahí un pequeño artefacto punzante con veneno, ¿no? Porque así quizás yo lo percibí, quizás usted lo percibió de otra forma. Pero la palabra dardo proviene de la palabra velos, que en griego define un arma, pudiendo ser una flecha, un misil, entiéndase como misil que se arroja con el propósito de causar daño, o un dardo. Así que, hermanos, estas armas se podían poner, y se les podía poner en su punta, o a lo largo de precisamente de este artefacto, estopa o tela, empapada con aceite o brea con el propósito de llevar fuego. Por eso aquí Pablo menciona, son los dardos de fuego del maligno. Lo han visto quizás ustedes en películas. El daño es mayor porque no solamente hiere a la persona, sino la quema. Puede destruir sus posesiones, que aquellas están hechas de madera, de heno, de hojarasca, que pueden estar precisamente hechas con material inflamable. Así que en realidad, ¿verdad?, una flecha con fuego causa grandes estragos. Cuando uno de estos dardos caía sobre un soldado, indudablemente era casi, en todos los casos, mortal.
cuando llegaba a pegar en su cuerpo. Y si caía en alguna choza o guarnición de madera, provocaba que se incendiara. ¿Y esto qué provocaba, hermanos? Que la gente que estaba dentro de esos lugares tenía que salir huyendo y estaban precisamente expuestos a ser francos y ser atacados. Ahora Pablo está utilizando esta forma de ataque para hacernos comprender que el diablo intenta destruirnos, hermanos. Su intención no es hacernos una raspadura espiritual, sino hacer una profunda herida mortal, testimonial. No porque él gane la batalla en el sentido de que dejemos de ser salvos, no es así. Nosotros iremos con el Señor, cual sea la forma en la que tengamos que morir, vamos a partir con el Señor. Pero en ese intento de Satanás, hermanos, Dios intenta destruirnos y su campo de batalla no se libra en un territorio físico, sino espiritual. Y eso atacando nuestras mentes, porque es ahí en donde se libran los pensamientos más destructivos para el creyente. Ustedes me van a decir quién dijo estas palabras. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Estaba siendo cuestionado por los fariseos religiosos, ¿verdad? Porque sus discípulos tomaban los alimentos sin lavarse las manos. Pero es muy enfático y es bastante intencional la afirmación de Jesús cuando dice que del corazón salen los malos pensamientos, porque de ahí se genera todo. De ahí se da forma al pecado. Y todo hombre, en toda época, en toda la historia de la humanidad, no puede librarse de estos malos pensamientos. Cualquiera que sea la forma, cualquiera que sea precisamente el tiempo, pero los malos pensamientos, hermanos, son pecados, solamente falta que tomen precisamente forma. Así que podemos definir que, número 1, los dardos de fuego del maligno son pensamientos que nos incitan a pecar, a desalentarnos y a vivir con desconfianza y falta de fe. Lo vuelvo a repetir. Los dardos de fuego del maligno son pensamientos que nos incitan a pecar, a desalentarnos y a vivir con desconfianza y falta de fe. Hermanos, estos pensamientos negativos son el resultado de las tentaciones que Satanás pone delante nuestro. Porque Satanás simplemente lo pone. Como si fuese un piso resbaloso en donde sabe que vamos a pisar y si nuestro paso no es firme nos vamos a deslizar. Donde nuestra mente, ¿verdad? Si no tenemos una constante comunión con Dios, nos va a traicionar y nos va a hacer pensar que realmente puede ser permisiva la situación, cuando en realidad no lo es. Se vale de nuestras debilidades cuando tenemos temperamentos soberbios, cuando decimos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos o que nadie nos puede indicar, ¿verdad? En amor, debemos cambiar ciertas actitudes. Nuestro orgullo, nuestra constante actitud de ser autosuficientes y pensar que si tenemos un trabajo y una entrada es por nuestras fuerzas que tenemos sustento, cuando todo lo que proviene es de parte de Dios. Porque el dinero solamente es una herramienta, porque el dinero no genera pan, no genera lluvia, no genera semillas, no genera nutrientes, es Dios quien genera todo esto. Y es común, hermanos, que cuando un creyente cede ante una tentación, puede también tener resentimientos o pensamientos de venganza. Y hermanos, es un estado que no se queda neutral. No es un estado que solamente se queda ahí como una semilla que nunca germinará, por el contrario, el pecado germina también. Y eso permite que Satanás, el enemigo, siga avanzando. Convierte quizás un pequeño gusto en una adicción. Y un acto pecaminoso
en un patrón de vida y no se detendrá hasta inutilizarte en tu vida cristiana. Esto es una realidad. Si Satanás no puede, porque no tiene el poder, porque no tiene la autoridad para tomar a ningún ser humano, porque es Dios que puso precisamente la solución al pecado, y en esa solución nos da seguridad eterna a aquellos que hemos creído, también es Dios mismo quien condenará a aquellos que no se acerquen y no crean en Él. No es Satanás. Satanás solamente está intentando precisamente que el hombre sea cegado y no llegue al conocimiento de la verdad. Así que, hermanos, ahí en la mente es donde muchos cristianos pierden la autoridad también testimonial, porque precisamente llevan a cabo las acciones de caer en alguna tentación. Ahora, hermanos, el caer en una tentación no nos hace a nosotros víctimas de forma integral de Satanás, si nosotros tenemos precisamente la decisión de ser restaurados. En Primera de Juan lo menciona claramente: hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Y por esa situación de restitución en el amor en Cristo, por el sacrificio de Cristo, nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados en la sangre de Cristo, pero Dios quiere que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu estén enfocados en Él, para que podamos precisamente en una actitud de agradecimiento por esa salvación tan valiosa, podamos presentarnos con Él con cierta dignidad. Primera de Pedro 5, 8 y 9, por favor, varones. ¿Lo tenemos, hermanos? Adelante. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Gracias. Sed sobrios. Cuando habla ser sobrios, hermanos, significa tener autocontrol. Ser sobrios significa tener criterio, significa estar conscientes de nuestras acciones y de lo que se nos enseña. Y dice verdad. Verdad tiene que ver mucho con la oración. Verdad tiene que ver mucho con estar atentos. Con no ser sorprendidos por Satanás. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La Nueva Versión Internacional dice de ese pasaje de esta forma: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Hermanos, no estamos solos en la lucha. Todo creyente en todo el mundo está padeciendo situaciones, tentaciones, duelos, enfermedades, heridas, pero también bendiciones, cumplimientos de promesas por parte de la palabra de Dios, la compañía de Jesucristo, aunque andemos en valles de sombra de muerte. Ahora, hermanos, si hemos definido que esto es un dardo de fuego del maligno, ahora definamos o veamos cómo se usa el escudo de la fe, que es el punto número 2. Pablo, ahí en Efesios 6, pueden regresar por favor, en el versículo número 16, dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe. El texto comienza con esta frase: sobre todo.
A este elemento de la armadura Pablo le da preeminencia, si podemos decirlo, exalta de alguna forma sobre los demás, o nos quiere llevar precisamente cuando dice sobre todo a reflexionar que siempre debemos tener una actitud de defensa correcta, porque el escudo ¿para qué sirve? Para defenderse. Ahora, hermanos, quiero mencionar esto y apelar a su imaginación, o también a su recuerdo, ¿verdad? Se ha visto una película del tipo de Ben-Hur, ¿verdad? O del tipo del Imperio Romano. Los romanos llevaban, cuando salían a conquistar otros lugares, diferentes escudos, pero el escudo que se utilizaba en los regimientos, en las centurias, los centuriones, ¿verdad? Que eran los generales de una centuria de hombres, llevaban un escudo semicilíndrico que cubría del cuello a la rodilla. Era de madera, labrada, tallada. Ahora, estos escudos representaban una defensa eficaz porque cubría casi todo el cuerpo. Era de madera, prácticamente todos. Solamente en algunos casos llevaban de metal, lámina de metal. Pero el soldado común y corriente, ¿verdad?, llevaba de madera y se implementaba que muchos de ellos estuviesen cubiertos de cuero. Cuando se empezó a utilizar esta estrategia de lanzar flechas ardiendo, dardos de fuego, para salir a pelear, lo que hacían ellos es que empapaban la madera, sus escudos, y se impregnaba de humedad, para que en el momento de que cayera la flecha, se apagara. La técnica que ellos utilizaban también era una técnica que se le llamaba el caparazón de la tortuga. ¿A qué era esto? Un pequeño grupo de soldados, de 10 o 20, lo que hacían para defenderse de las flechas que venían en el aire, la primera parte, el frente de ese pequeño grupo, se formaba una especie de rectángulo o semicírculo, y ponían unas rodillas sobre el suelo y se cubrían de forma completa, y los de atrás cubrían la parte de arriba hasta formar una especie de caparazón. ¿Se van imaginando esto? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, hermanos, vamos a entender lo siguiente. Ahora, damas, 2 Corintios 10, 4 y 5. Adelante, hermanos. ¿Tenemos? Le doy lectura y ustedes continúan, hermanas. Porque las armas de nuestra milicia derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El Imperio Romano, hermanos, fue el imperio que más siglos duró, ¿verdad? En el sentido precisamente de conquistar otras naciones. Cuando hablamos de ellos, hablamos que sus estrategias militares eran eficaces. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, refiriéndose a la iglesia. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién decís que soy vosotros? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo le ha dicho, bien ha respondido. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La interpretación correcta no es que Pedro sea esa roca. Jesucristo mismo es la roca. Y sobre la afirmación de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es por eso que la iglesia subsiste. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hermanos. No se refiere a una actitud pasiva de los cristianos, en donde solamente estamos para tratar de defendernos o medio defendernos. Las puertas del Hades
si la interpretación es correcta, ¿verdad? Y así precisamente lo denota, es porque los creyentes tenemos poder para derrotar precisamente fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta. Pero eso solamente va a ser logrado cuando tengamos una armadura y un uso correcto de la armadura de Cristo. Podemos defendernos de los dardos del fuego del maligno, primeramente llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es claro, hermanos, es claro que hay pensamientos en usted, en mí y en cualquier ser humano, cualquier creyente, que a veces son contrarios a lo que acabamos de leer. Y quizás más de uno deberíamos avergonzarnos por la poca lucha que tenemos frente al pecado. Satanás es muy astuto para valerse de cualquier medio, para infundirnos temor. Incluso, hermanos, muchas relaciones con seres queridos, con familia, con amigos, con compañeros de trabajo. Muchas relaciones, hermanos, se han convertido en nuestras cadenas espirituales porque nos limitan. La exagerada codependencia y sobreprotección puede llegar a ser un síntoma de nuestra falta de fe en la protección divina. Ahora, hermano, no quiero decir que no protejamos a nuestra propia vida y a la de los nuestros, pero es muy importante enseñarles a protegerse a sí mismos, primeramente echando nuestras ansiedades sobre Dios y confiando en sus promesas. Quizás ustedes, ¿verdad?, saben que el Salmo 3 le ha puesto música y también se canta. Pero el versículos 3 al 5 dicen: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Esto, hermanos, aunque es un libro poético, es una verdad real. Es una verdad compleja. La pregunta es: ¿qué es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? Bueno, la palabra griega, y tengo que retomar esto porque es importante, el idioma original. La palabra griega para cautivo significa literalmente hacer prisionero tus pensamientos. Los conquistas y los controlas en Cristo Jesús. Alguna vez alguien dijo que la tentación son como aves que revolotean sobre tu cabeza, pero depende de ti si haces nido en él. El escudo de la fe debe ser utilizado por los cristianos para defendernos unos a otros. Ahorita en la ilustración que les di, ¿recuerdan el caparazón de tortuga? Donde un soldado cubría la parte de abajo, otro la parte de medio, los que se quedaban de pie en la parte de arriba. Los dardos no llegaban a ellos, se protegían unos a otros. Recuerden precisamente esta formación porque implica la unión de los escudos, los cuales son levantados contra las flechas que podían venir de cualquier dirección. Así que, hermanos, cuando buscas tener comunión con otros cristianos, te darás cuenta que no estás solo frente a la lucha, independientemente de lo que estés viviendo. No estamos solos. Somos un caparazón si supiéramos utilizar bien el escudo de la fe. Porque todos los cristianos estamos padeciendo diferentes cosas en todo el mundo, lo acabamos de decir. Creo que una de las grandes debilidades del cristiano es cuando se siente demasiado seguro. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Dios no nos llamó para caminar solos. Un solo soldado no forma un ejército, pero muchos soldados forman un frente más eficaz. En ocasiones nos concentramos en criticar las actitudes de otros creyentes y nos olvidamos que somos un cuerpo en Cristo. Todos, hermanos, todos necesitamos ser animados, restaurados.
Usted y yo tenemos áreas en donde podemos y sabemos que necesitamos de ayuda. Hermanos, nunca considere que la vida de los pastores es inamovible, que no tienen luchas. Debemos ayudarnos en los tiempos difíciles. Amén. Amén. Orar. Amén. Amén. Animarnos. Amén. Por la palabra de Dios. Todo esto es alentador por el que está sufriendo. Otro argumento. La fe nos ayuda a entender que Dios tiene todo bajo control. La fe nos ayuda a entender que Dios tiene todo bajo control. Romanos 8:28 dice así: sabemos que los que aman a Dios, ¿se lo sabe? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero que entiendan esto. Aquí Pablo no está haciendo una distinción, está haciendo una afirmación. Todos tenemos un propósito en Dios. Este versículo no promete que todas las circunstancias serán buenas, ¿sí? No lo promete, sino que Dios usará incluso lo malo para nuestro bien eterno. Al confiar en su soberanía podemos descansar sabiendo que Él tiene el control absoluto. Satanás está empeñado en atacarte y cada día ideará un nuevo ataque. Él embate. Ahora Dios te salvó con un propósito. Y si nos enfocamos en conocer ese propósito, usted en lo particular, si se enfoca, Dios le dará las herramientas para cumplirlo. No piense que los propósitos solamente están limitados a este espacio, a este grupo que nos llamamos iglesia. Están también delineados en su propia familia, en su propio carácter, o mejor en su propio temperamento. Quiere formar un carácter cada vez más cercano al de Cristo. Está enfocado en el trato a los demás. Así que, hermanos, Dios sabe cómo ocupar estas circunstancias para bien. La experiencia que estás viviendo, cualquiera que ésta sea, Dios la ocupará para que experimentes sus bondades y misericordias infinitas y las traerá a tu vida. Estoy por terminar. Vayamos a Hebreos capítulo número 11. ¿Cómo? Hebreos 11. Versículo 1 y versículo número 6. Quizás se lo sabe de memoria. Hebreos 1:1 y Hebreos 11:1 y Hebreos 11:6. Léanos conmigo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora sí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora vayan al 12:1. Vamos a leer el 1 y el 2 todos juntos. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, la fe, el escudo de la fe,
tiene que ver con la certeza, con la convicción de aquello que no vemos, pero veremos. De aquello del cual estamos convencidos que vendrá y se hará. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, hermanos, ¿de qué trata ese capítulo? ¿De qué trata el capítulo 11? De la fe. Pero hay una serie, un listado de hombres que son reconocidos por su fe. Hombres como Abraham, hombres como Gedeón, hombres como Sansón incluso, porque pensar en Sansón es pensar en alguien que a lo mejor dice qué tipo de vida vivió. Pero la fe que él experimenta y cómo Dios lo utiliza, ¿verdad?, para acabar con los enemigos en su tiempo de Israel, ahí está en la lista. Y muchos anónimos, aquellos, ¿verdad?, que se escondieron en cuevas, que fueron aflechados, que fueron perseguidos, que fueron menospreciados, de lo cual la Biblia dice, de los cuales este mundo no es digno. Y entonces el capítulo número 12, que en realidad debería estar en el mismo completo, de verdad, en un solo capítulo, dice que son testigos. Esta gran nube de testigos, hermano, no es una nubecita. Son grandes nubes que bien podían cubrir nuestro sol, de gente que ha muerto por la causa de Cristo por su fe. Miles de millones. Y son testigos no por el hecho de que nos estén observando, hermanos. Son testigos porque nos hacen entender que nosotros también podemos en Cristo. Podemos profesar una fe tan fuerte, tan férrea, que si es necesario ir a la muerte lo podemos lograr. Porque la salvación, hermanos, dada en Cristo nos lo asegura. Es la fe la que te permite mantenerte a flote en las adversidades. Es la fe la que nos permite creer en lo que no se ve. Es la fe la única forma de agradar a Dios. Es la fe la que nos enseña a experimentar las promesas de Dios en nuestra vida. Es la fe la que nos asegura que pertenecemos al Señor. Recuerda, hermano, que Dios te ama. Recuérdalo diariamente. Lo que ocurrió con el hermano Joel fue imprevisto. Lo que ocurrió con las hijas de los hermanos fue imprevisto. Lo que ocurrirá con cada uno de nosotros quizás sea solamente cuestión de un segundo. Pero Dios jamás permitirá que algo nos ocurra si no hubiera un propósito en ello. Un propósito de alcance a aquellos que quedamos. Un propósito de reflexión. Porque todavía tenemos, si Dios quiere, una vida por delante. Minutos, horas, días, no sabemos. Pero hermanos, aprendamos a ser observadores, porque siempre hay un propósito. Dijo Job, que una vez que Jehová le quitó todo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno. Hermanos, qué grandes enseñanzas. ¿Cuántas experiencias habremos de pasar como iglesia para que entremos en razón y reflexión de que Dios nos ama, de que Dios no se olvida de nosotros, de que Dios controla cualquier circunstancia, por más difícil que ésta sea? Vamos a ver. Dios, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque, Señor, es vasta, completa y llena de consuelo. Y en este momento te queremos dar también muchas gracias por habernos permitido conocer a nuestro hermano Joel.
Algunos otros que partieron en el pasado, como nuestro hermano José Luis, nuestra hermana Abby, nuestra hermana Julia. Padre bendito, gente que fue cercana a esta iglesia, conocida por la mayoría. Y aún la que no fue conocida por la mayoría, Señor, pero que están en tu presencia. Puedo recordar a mi mamá, a la mamá de nuestro hermano Moisés, a pastores queridos de nosotros, desconocidos para esta iglesia, pero no de nuestra vida, de nuestro matrimonio. Pero Señor, qué gozo que estén contigo. Sé que lo primero que haremos será contemplarte, alabarte y darte gloria y honra. Pero en ese lugar llamado cielo, por tu propia palabra, sabemos que no perderemos nuestra identidad y nos reconoceremos. Lo sabemos por la historia de Lázaro. Lo sabemos por la transfiguración de Moisés y Elías cuando se presentaron delante de tu Hijo para fortalecerlo para ir a la cruz. Allá en Getsemaní, Señor. Lo sabemos, Padre bendito, porque tú, mi Dios, nos lo vas a permitir. Gracias por este hermoso día, porque has acomodado las cosas para que podamos partir, hacer consuelo, es lo que queremos, para la vida, Señor, de nuestra hermana Leonor, principalmente su esposa. Ya estaban dentro de los 60 años de matrimonio. Qué vida matrimonial tan amplia, como la de otros hermanos aquí de la iglesia. Qué bendición. Pero algún día, Señor, tenía que suceder. Nadie es inmune al desapego. Porque Padre Santo, es la consecuencia de haber entrado en la muerte y el pecado en la vida. Pero para nosotros, Señor, es solamente una transición, una entrada. Bendícelos, Señor, cuídalos. Sé que parte de ellos pueden estar consternados. Hijos e hijas, la familia de su propio hermano y la gente que conoce al Señor allá del pueblo. Bendícenos y cuídanos. Y Padre, los queremos, solo somos una representación de lo que es la iglesia y el sentir de la iglesia. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús.